¿Recuerdas cómo eras antes de tener deudas? ¿Qué es mejor para mí? ¿Qué es mejor para mi futuro? Una persona con deudas se dedica a sobrevivir como puede. La segunda oportunidad es para personas valientes y que le echan un par y que se atreven y que tiran para adelante. Si tienes la posibilidad de borrarlo todo y puedes empezar una vida nueva, no creo que nadie por un coche quiera tener antecedentes penales, porque los siguientes 10, 20, 30, 40, 50 años de tu vida depende de que esto salga bien. No renuncies a tener un futuro. Vamos a hablar en este vídeo de una de las situaciones que más preocupan a las personas que se quieren acoger a la ley de segunda oportunidad, y es ¿qué pasa con el coche? ¿Lo pierdo? ¿No lo pierdo? ¿Lo tengo que vender? ¿Se lo tengo que devolver a la financiera? ¿Lo puedo seguir pagando? ¿Qué pasa si el coche está embargado? ¿Qué pasa si tiene más de 20 años? ¿Qué pasa si justo lo terminé de pagar hace 2 meses? ¿Qué pasa? Las 1000 preguntas que hay alrededor del coche dentro de la ley de segunda oportunidad. Es muy importante que vayamos separando pregunta a pregunta para que sepáis a qué situación os acercáis más y así va a ser más fácil a la hora de llamar al despacho. Antes de que entremos en faena y nos pongamos a desglosar todas las preguntas que hay alrededor de la segunda oportunidad, hay una cosa en la que voy a hacer hincapié otra vez, y es que la segunda oportunidad no es un invento de nadie. Es una ley, lo podéis consultar en el BOE, que te permite empezar de cero. Es el único mecanismo legal en España que te permite coger todas tus deudas, meterlas en un saco, meterlas en la segunda oportunidad y poner el contador a cero y que puedas tener un futuro distinto. Y es increíble, y no dejo de sorprenderme, que haya millones de personas que no se acojan a este procedimiento porque tienen miedo, porque tienen dudas, porque no saben qué hacer, y el tiempo sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando y sigues teniendo una situación de mierda. Una persona que tiene deudas vive con 1000 llamadas diarias, con embargos, en los ficheros de morosos que no puede dar ningún paso hacia adelante, con miedo, con vértigos, con ansiedad. Esa vida, si yo le dijera a alguien si la quiere elegir, nadie la elegiría. Entonces, si tienes la posibilidad de borrarlo todo, de poner el contador a cero, de corregir los errores, de eliminar las cosas que pasaron en el pasado, una crisis, una pandemia, un despido, un accidente, una enfermedad, da igual, lo que sea que pasó, puedes borrarlo, empezar un procedimiento que tarda 1 año, que no tarda más, y puedes empezar una vida nueva como tú quieres, como a ti te hace ilusión, como tú soñabas. Porque hay tantas personas que se siguen agarrando al miedo y lo ponen como excusa para no empezar? Si peor de lo que está una persona con deudas no va a estar, no, es imposible. Entonces, no tiene sentido que ese miedo y esas dudas haga que tantas personas renuncien a tener un futuro. Yo hay una pregunta que hago muchas veces, y es si recuerdas cómo eras antes de tener deudas, si recuerdas si dormías bien por las noches, si recuerdas si tenías ilusión, qué sueños tenías, qué cosas te apetecía hacer, si levantarte por la mañana tenía un sentido y tenía una razón. Porque ahora mismo una persona con deuda se dedica a sobrevivir como puede, a ir apagando fuegos como puede, a dormir si es que puede, y de verdad que esto puede cambiar, esto se puede borrar, esto puede desaparecer, pero depende de que tú des el paso, por mucho miedo, por mucho vértigo y por 1000 dudas que tú tengas. Y cuando yo digo muchas veces que la segunda oportunidad es para personas valientes y que le echan un par y que se atreven y que tiran para adelante, aunque tengan un miedo horrible, es verdad, pero esto y cualquier cosa en la vida que implique un cambio es dar un paso, es un momento incómodo, pero no renuncies a tener un futuro como tú quieres, a tener un futuro mejor contigo, con tu familia, con tus hijos, porque tengas que pasar un momento incómodo, porque tengas un poquito de miedo y porque, o mucho miedo, me da igual que tengas todo el miedo del mundo, pero eso no puede hacer que renuncies a tu futuro y decidas quedarte como estás, porque no tiene sentido, porque se sufre mucho y porque me da mucha rabia verlo cada día en el despacho. Dicho esto, vamos a empezar con el tema del coche. Se pueden dar 1000 casuísticas, voy a ir desglosando una por una. Casuística número 1, persona que tiene el coche con reserva de dominio, está financiado y lo está pagando al día. Esta persona no pierde el coche. Es importante que el coche esté al día, que se vaya al día con los pagos y tener claro que tiene reserva de dominio, que con esto muchas veces os confundís. La reserva de dominio, por resumirlo fácil para todo el mundo, es una cláusula que dice que hasta que tú no hayas pagado el coche no es 100% tuyo. Entonces, cuando tú termines de pagárselo a la financiera, se levanta esa cláusula y ya ese coche es tuyo. Mientras tanto, no lo puedes vender ni puedes hacer nada. ¿Cómo puedo saber si mi coche tiene o no tiene reserva de dominio? Te descargas la ficha de la DGT y tienes un triangulito amarillo. Si tiene triangulito, hay reserva de dominio. Si no tiene triangulito, no tiene reserva de dominio. Para los que vais a poner a súper rápido, lo del ITV y el seguro.
Es importante que sepamos que el triangulito amarillo sale si no hay seguro, si no hay ITV o si hay reserva de dominio. Entonces, dando por hecho que estas dos primeras son obligatorias para circular y las tiene casi todo el mundo o debería ser todo el mundo, ya sabéis que si sale triángulo es que tiene la reserva de dominio, no hay ningún problema. Coche financiado con el pago al día, se sigue pagando, puedes hacer la segunda oportunidad, no pierdes el coche. ¿Qué pasa con un coche que compré con un préstamo personal? ¿Lo pierdo o no lo pierdo? Aquí nos podemos encontrar dos casuísticas. Si tú fuiste al Banco Santander y dijiste, oye, dame 15.000 euros, se lo pagas a la Renault y ahora tú estás pagando al Banco Santander todos los meses tu cuota, eso no es un coche financiado. Eso es un coche que has comprado con un préstamo personal. Entonces, este coche no tiene reserva de dominio, este préstamo personal se deja de pagar, lo metemos dentro de la ley de segunda oportunidad y con el coche nos podemos encontrar dos alternativas. Que el juez diga, oye, véndelo, y si resulta que ese coche sí o sí lo necesitamos para trabajar, lo necesitamos para llevar a los hijos al colegio, las 1000 circunstancias que se puedan dar, se le explica al juez y se le propone un plan de pagos. ¿Esto qué significa? Que le decimos al juez, oiga, señor juez, esta es la situación que tiene mi cliente, si entrega el coche no puede ir a trabajar, no va a cobrar un sueldo, la situación va a empeorar, así que lo necesito. ¿Qué es lo que se hace? Se dice, vale, el valor venal del coche son, me lo invento, 4.000 euros. Pues ya sabes que se va a aprobar un plan de pagos de 4.000 euros en el juzgado para que tú te puedas quedar el coche. El juez va a decir, vale, te quedas el coche y a cambio vas a pagar todos los meses en el juzgado, me lo invento, 120 euros hasta que se llegue a estos 4.000. Perfecto, te quedas tu coche, no lo pierdes, seguimos con el procedimiento de la segunda oportunidad. ¿Qué pasa si tengo un coche financiado con reserva de dominio, pero no llevo los pagos al día porque se me ha hecho bola, porque no lo he podido pagar? Ese coche, opción 1, lo pones al día, lo sigues pagando y haces la segunda oportunidad y te lo quedas. Opción 2, el coche lo devuelves. Aquí siempre hay una discusión, yo he discutido con muchas personas sobre esto y es, el coche, si no lo pagas, lo devuelves, hagas o no hagas la segunda oportunidad. Muchas personas se confunden y se piensan que el hecho de que tú no estés pagando el coche y hagas la segunda oportunidad te va a obligar a devolverlo. Lo que te obliga a devolver el coche no es hacer la segunda oportunidad, te obliga a devolver el coche que no lo estés pagando. Hagas o no hagas la segunda oportunidad, ese coche se devuelve. ¿Qué pasa si no lo devuelves? Pues que tendrás un delito de apropiación indebida que tiene consecuencias penales. Y no creo que nadie, por un coche, por un trasto que tiene 4 ruedas, quiera tener antecedentes penales. Así que si el coche no lo puedes pagar y se te ha hecho bola por lo que sea, lo tenemos que devolver sí o sí. Hagas o no hagas la segunda oportunidad, coche que no pagues, coche que tienes que devolver. Creo que esto es bastante sencillo de entender, aunque muchas veces nos enroquemos. No, vale, pues entonces no hago la segunda oportunidad y así me quedo el coche. No, vas a devolver el coche igualmente. Así que vamos a ser inteligentes, metemos la deuda en la segunda oportunidad, devuelves el coche, te quedas limpio y terminamos el problema. ¿Qué otra casuística nos encontramos con el tema del coche? Coche que yo mal vendí, regalé o no sé muy bien dónde está el coche, pero tiene reserva de dominio. ¿Puedo hacer la segunda oportunidad? Sí, pero no se te va a quitar la deuda del coche porque, claro, si tienes reserva de dominio, la financiera va a decir, vale, dame el coche. ¿Dónde está el coche? No lo tengo. Si no lo tienes, problema. Entonces, si el coche tiene reserva de dominio y no sabemos dónde está por H, por B o por Z, pues el coche se sigue pagando, puedes hacer la segunda oportunidad sin ningún problema, pero ese préstamo del coche no se te va a quitar. ¿Qué pasa si el coche está embargado? Si el coche está embargado, que normalmente ¿quién embarga el coche? Porque te lo embargan todo, hasta las pestañas, Hacienda y Seguridad Social. Si el coche está embargado, las posibilidades de levantar ese embargo son muy remotas y ese coche normalmente se pierde. Hay una cuestión que a mí me preocupa mucho y es cómo las personas se emperran y se emperran y se emperran con el coche. El coche es un aparato de 4 ruedas que te lleva y te trae. Nadie necesita un Mercedes a modo de supervivencia para absolutamente nada. Nos vale un coche del año 2004, del año 2008. Mi coche, el primero que me compré, es del año 2008, que ya tiene pues 15 años, ¿no? Más o menos. Entonces, nos vale cualquier cosa. Y muchas veces, si hacemos las cuentas, la operación financiera de tener un coche es una mierda de operación financiera. Yo creo que es de las peores operaciones financieras que una persona puede hacer con su vida. ¿Por qué? Porque tú vas a comprar un coche que por los intereses, un coche que vale 10.000, por los intereses vas a acabar pagando casi 20.000 y cuando acabes de pagar el coche te va a valer 7, es que es una mierda de operación. Entonces yo prefiero que devolvamos el coche, que cancelemos ese préstamo y que te apañes un coche que te cueste 2 o 3.000 euros, que te haga el apaño de que te lleve y te traiga,
a que sigamos en el error. Y hay personas que yo le digo, mira, si te quieres quedar el coche, quédatelo, yo ya no voy a discutir contigo, es decisión tuya. Pero es que no tiene sentido, si vamos a empezar una vida nueva, si vamos a corregir los errores, si queremos no entrar en los mismos problemas de antes, lo que no podemos hacer es me emperro con el coche. Que si te lo quieres quedar, te lo puedes quedar, ya te he dicho las 1000 alternativas que hay. Si tú me dices, Diana, que yo quiero pelear el coche a muerte, yo te lo peleo y el coche te lo quedas. Ahora bien, también es importante que sepamos decidir qué es mejor para mí, qué es mejor para mi futuro, porque para tu futuro te aseguro que no es ninguna buena idea quedarte un coche financiado, que vas a pagar un dineral por un coche que no lo vale. Entonces, tenemos que empezar a ser coherentes, consecuentes y razonables. Y si queremos tener un futuro mejor, tenemos que tomar decisiones mejores. ¿Tú te quieres quedar el coche? Tú me lo dices y yo voy a por tu coche, que no se me va a escapar. Ahora, es importante de verdad que vayamos sabiendo separar esto. Cuando una persona entra a la ley de segunda oportunidad con el coche, al final depende un poco de lo que elija esa persona. Si cuando llamáis al despacho me decís, Diana, que yo sí o sí el coche lo quiero mantener, si tenemos posibilidades de pelearlo, vamos a pelearlo obviamente, yo tengo que defender lo que tú quieres y te lo voy a pelear hasta el final. Pero a la vez sí que me importa mucho que hagamos este ejercicio de reflexión para tener un futuro mejor y para saber tomar decisiones mejores. Entonces, en resumen, ¿qué pasa con el coche en la ley de segunda oportunidad? Si es un coche que está financiado, que lo estás pagando al día y que puedes seguir pagándolo, el coche te lo quedas, no lo pierdes y haces la segunda oportunidad. Si es un coche que ya está pagado y es un coche que tiene menos de 10 años, te lo puedes quedar con un plan de pagos y si no se va a poder cumplir ese plan de pagos, lo vamos a tener que vender. Si es un coche que está embargado, seguramente lo acabes perdiendo, 95% de posibilidades. Si es un coche que tiene más de 10 años, es un coche que a priori no tiene nada de valor de cara al procedimiento, te lo puedes quedar, no hay ningún problema, te lo quedas, haces la segunda oportunidad y no lo pierdes. Y si es un coche que pagaste con un préstamo personal, aplica igual que si es un coche que tiene menos de 10 años de antigüedad. Es importante saber separar que las cosas solo son cosas, que no nos podemos agarrar a las cosas para no dar un paso hacia adelante, para no cambiar una vida, para no tener un futuro mejor y ver un poco la visión global. A lo mejor hoy te agobia mucho perder el coche, hoy, mañana por la mañana, pero es que este procedimiento no es para que mañana por la mañana tú estés a gusto. Este procedimiento es para que los próximos 20, 30, 40 años de vida que te queden estés a gusto, puedas respirar y no creo que lo que tenga que marcar los siguientes 20 o 30 años de la vida de alguien sea un trasto de 4 ruedas, que mañana alguien se choca contigo y ese cacharro se va a la mierda y tú has renunciado a todo lo demás. Así que vamos a ser coherentes, vamos a ser conscientes y vamos a darle a este paso el valor que tiene. Este paso no es un trámite ya, este paso no es, bueno, pues como no tengo nada que hacer hago esto, este paso es un paso que alguien da porque no le queda otra salida, que alguien da porque es la última bala, porque es la última esperanza que queda y si esto implica a veces desprenderse de cosas y pasar un momento incómodo, pasamos por ahí, pero lo que quiero que veas es eso, que esto no es para mañana por la mañana, es porque los siguientes 10, 20, 30, 40, 50 años de tu vida depende de que esto salga bien y de que tú entiendas que lo que estás haciendo implica que has cometido errores, que ha habido cosas que no hemos sabido gestionar o que nos han venido mal dadas, pero implica que seamos responsables con las decisiones que vayamos a tomar de ahora en adelante. Insisto mucho en que tenemos que saber ver el global de la situación, lo que está pasando ahora. Este punto en el que estamos, que es la segunda oportunidad, es el momento perfecto para corregir todos los errores, para eliminar todas las cosas que nos molestan, todas las cosas que nos impiden avanzar, aunque tú te pienses que te ayudan, todas las cosas que te restan y que podamos empezar de nuevo sin toda esta losa. Así que cuanta más losa nos quitemos, muchísimo mejor.